Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, eh, en la última clase estuvimos analizando en el archivo circuito 1, estuvimos analizando dos circuitos mixtos, en concreto este de aquí y este de aquí. Y vosotros habéis hecho, ya me habéis entregado dos problemas de circuitos mixtos. El siguiente problema que os voy a poner son resolución de circuitos con la ley de, usando la ley de malla, utilizando ya un método sistemático. Entonces, en el vídeo anterior, en la clase anterior, habíamos explicado ya tres circuitos, habíamos explicado cómo resolver circuitos usando la ley de malla. Vimos este primer circuito, ese segundo y este tercero, ¿vale? Bueno, lo que he hecho es, en este mismo archivo circuito 1, he añadido, vamos a ver, he añadido tres circuitos más, que son los que os voy a explicar hoy. Este de aquí, en el que vamos a ver qué ocurre, qué puede ocurrir cuando nos salga una intensidad, pongamos los sentidos de las intensidades, y una de ellas nos salga negativa. Este de aquí, que es el mismo caso anterior, en el cual una de las intensidades nos salga negativa, y quiero calcular tensiones entre distintos puntos. La manera que os voy a enseñar de proceder, aunque hay una más fácil que es no hacer nada, no cambiar nada, pero en principio os voy a enseñar haciendo los cambios para que no os liéis. Y un tercer circuito, este de aquí, en el cual vamos a considerar ya que las pilas tienen una resistencia interna, es decir, son pilas reales, puesto que en los dos anteriores, en este de aquí y en este de aquí, que los voy a explicar hoy, y en los tres que explicamos el día anterior, las pilas las estamos considerando como pilas ideales, es decir, la resistencia interna de la pila es cero, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el primer circuito. Vamos a analizarlo, a ver qué es lo que ocurre. Déjame que os amplíe un poquito. Bueno, quiero ver las dos ecuaciones. Con esto hay una vista más que buena. Bueno, imaginaos que tenemos un circuito con tres pilas, como siempre, y tres resistencias. Las pilas las estamos considerando ideales, ¿vale? Situamos el valor de la intensidad en la malla A al azar, esta de aquí, y en la malla B al azar, este de aquí. En este caso, sentido horario, sentido antihorario. Digo al azar, aunque yo en verdad no lo he hecho al azar, porque yo sigo el criterio que os expliqué en los anteriores. Mirad, si esta pila es de 3 y esta pila es de 5 y rompo por aquí, al ser esta de 5 mayor que esta, en principio la intensidad sigue la flecha de la fuerza, de la misma dirección, el mismo sentido que la fuerza electromotriz de la E3, porque es mayor. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Debido a esta resistencia, que es de 2 y esta de 5, si esta intensidad que circula por aquí hace que estas caídas de tensión, dependiendo de estas caídas de tensión, puede ocurrir que tengamos, en función de ello, puede ocurrir que esto no sea cierto y que al final esta intensidad no venga en este sentido, sino que venga en sentido contrario, que es lo que va a ocurrir aquí, lo que va a ocurrir aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se sumarían aquí y habría mayor tensión. Bueno, en principio, digo, la suponemos al azar como queramos y la analizamos. Vamos a analizar. Si la intensidad en la malla va en sentido horario, recordad lo que hacíamos, rompemos por aquí como si no estuviese, pero consideramos la caída de tensión que se produce debido a la intensidad IB, pero la quitamos. Entonces empezamos en la pila de menos a más una flecha, en la otra pila de menos a más una flecha. Como el sentido de la intensidad lo he puesto en sentido horario, aquí en las dos resistencias la caída de tensión es debido a la intensidad en sentido antihorario. Y recordar que tenemos la intensidad IB, aunque para analizarlo ahora mismo es como si lo hubiéramos quitado, por tanto, si he situado el sentido hacia abajo, aquí va hacia arriba. De igual manera procedemos en la malla B. Si en la malla B ya habíamos puesto esta flecha de menos a más, pues aquí de menos a más otra flecha. Si la intensidad va en sentido contrario a las agujas del reloj, las caídas de tensión en la R3 y en la R2
en sentido contrario. Y esta ya la habíamos colocado, ¿vale? Luego, una vez preparado, lo único que hay que hacer ya es aplicar la ley de malla. Cogemos la malla 1. Y en la malla 1 ahora sí ya que rompemos esto de aquí y jugamos con 1, 2, 3, 4 y 5 potenciales. Pero cuidado que tenemos resistencia interna, ¿vale? Tenemos una resistencia interna aquí, una resistencia interna aquí y otra resistencia interna aquí. Por tanto, lo que vamos a hacer, yo podría ponerle el mismo sentido a estas caídas de tensión que se produce en la resistencia interna. Pero para que lo veáis mejor, fijaos que lo que hago es dibujar aquí una pequeña resistencia interna, aquí otra pequeña resistencia interna y aquí otra pequeña resistencia interna, que las tenemos aquí, ¿vale? Por tanto, fijaos que el sentido de esta resistencia, de la caída de tensión, el sentido de la caída de tensión en esta resistencia de aquí es el mismo que esta de aquí, en esta de aquí es el mismo que en esta de aquí, hacia arriba, y las dos hacia arriba, ¿vale? Y en esta de aquí, esta resistencia interna de aquí llevará el sentido también hacia abajo, ¿vale? Entonces, en verdad no tenemos en esta malla 1, 2, 3, 4, 5 potenciales, sino que habrá también 6, 7 y 8, puesto que esta tiene 2. 2, 4, 5 debido a resistencia, 2, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me estoy dejando uno. 2, 4, 5, perdón, que está aquí. 2, 4, 5, 6, 7. Y luego las 3 pilas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perdón, vamos a ver. Tenemos esta resistencia interna, uno debido a IB y otro debido a IA. 2. Y 2, 4. Esta resistencia interna, 5. Y esta, 6. 6. Más las dos pilas son los 8. ¿Vale? Vamos a trabajar. Si queréis, esto al principio cuesta un poco más de trabajo, hacerlo así. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos en la malla A. En la malla A habíamos dicho que teníamos 8 tensiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Empezamos por la pila. Cojo siempre, bueno, el sentido que coges como positivo es igual. En este caso, fijaos que el 5 lo he tomado como positivo, luego el sentido que estoy tomando positivo es el sentido horario. Entonces tenemos 5 menos 3. Ya hemos cogido las dos fuerzas electromotrices. Vamos a coger las caídas de tensión debido a la intensidad IA. ¿Vale? IA menos IA por R1, menos IA por R3, menos IA por la resistencia interna 1, menos IA por la resistencia interna 3, que es esta. Y ahora vámonos a las dos caídas de tensión debido a la intensidad B, que se producen en la R3, la resistencia interna I3, que también lleva en sentido negativo, igual a 0. ¿Vale? Bueno, agrupamos términos, nos quedan 2 y todos los que son negativos los pasamos al otro miembro. Sacamos factor común y fijaos, el efecto de IA se produce en este, vamos a hacerlo con el 2 más 1,5 más 0,5 más esta de aquí, que son de 6. Mientras que el IB afecta solamente a esta, que son 6, y a esta de aquí, que son 0,5. ¿Vale? Luego, en principio, lo que hayamos dicho. Las resistencias propias, que son de la malla A, que son 2, 6, 1,5 y 0,5. Y las resistencias comunes, que son 6 y 0,5. 6 y 0,5 y estas las propias. ¿Vale? Igual a 0. Luego, sumando, nos quedarían 5 menos 3, 2, igual a 2 más 6 más 1,5 más 0,5 y A, que son 10, y 6 más 0,5 y B. Esa es la malla IA. Procedemos de igual manera con la malla B. Como aquí hay 5 voltios y aquí hay 2 voltios, además van en el mismo sentido horario, pues tomamos este como positivo. 5 más 2 y vamos ahora a
resistencias debidas a las caídas de tensión en la resistencia debido a la intensidad IB, que son 6 más 0,5 más 5 más 1. Es esta de aquí. Y por otro lado tenemos la caída de tensión debido a IA, que son esta y esta de aquí, que sería también más 6 y más 0,5. ¿Vale? Bueno, daos cuenta que estas dos las he tomado como positivas, por tanto todas las demás son negativas. Tal como vemos aquí, 5 más 2 menos todas las debidas a IA y las dos debidas a IB, que también son negativas, igual a 0. Agrupamos términos y nos quedan las debidas a IA. Pues las debidas a IA son, en este caso, esta de aquí, que son 6 IA, y esta de aquí, que son 0,5 IA, ¿vale? Porque la hemos pasado ya al otro miembro y ya son positivas. Y las debidas a IB son 5 más 6 más 0,5 más 1. Que lo tenemos aquí, que nos daría 12,5 y 6,5. Bueno, analizado, tenemos ya las dos ecuaciones, lo único que tenemos que hacer es resolver el sistema. Resolver este sistema de esta primera ecuación de la malla A y la ecuación de la malla B nos quedaría, si lo hacéis con la calculadora, 10, 6,5, 2. 6,5, 12,5 y 7. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que en este caso las intensidades no salen, una de las intensidades no ha salido negativa, que es IA. Quiere decir que este sentido de aquí, no, en principio, no es el correcto. Cuando lo he intentado analizar, por eso os decía que casi siempre lo vamos a acertar, pero hay veces que dependiendo de los valores de esta resistencia, nos vamos a equivocar. Pero es que no pasa absolutamente nada, como vamos a ver en los dos siguientes ejercicios. Lo único que yo tendría que tener en cuenta es que el verdadero sentido de la corriente sería este, que el sentido de la corriente para que fuese positivo sería este de aquí. No sería el horario, sino el antihorario. Eso haría, si cambio el sentido, que esta tensión cambie, que esta tensión cambie y esa caída de tensión aquí también cambie. Eso lo voy a ver ahora en los siguientes circuitos. Bueno, repito, este primer circuito lo hemos hecho para ver qué ocurre con una pila que tenga resistencia interna distinta de cero, que sean pilas reales, ¿vale? Y, bueno, ha salido que la intensidad es negativa, que eso lo voy a analizar ahora en un circuito posterior, porque en principio os pido que calculéis IA y IB, los valores de IA son estos de aquí, los de IB estos de aquí, os olvidáis del signo, el signo quiere decir que va al contrario, es decir, si medís con un polímetro os va a dar esto. ¿Qué ocurre? Vamos a analizar ahora, si yo os pidiese que calculase potencial que hay entre este punto y este, o entre este punto y este, o entre este punto y este. Para no liaros, vamos a ver cómo vamos a proceder en el caso de que nos salgan estas intensidades negativas, que es lo que voy a hacer en el siguiente ejercicio. ¿Vale? Siguiente ejercicio, vamos a calcular una serie de potenciales, como veis aquí. ¿Vale? Y para ello, y en el caso en el cual no ha salido una de las intensidades, en concreto la IA negativa. A ver cómo vamos a proceder. ¿Vale? Bueno, vamos a analizar el circuito. Bueno, en principio lo preparamos. Miro, aquí tengo una pila de 15 y aquí tengo una pila de 2. Pero cuidado que aquí tengo una de 20, que es mayor que la de 15. En principio, fijaos que si tenéis aquí 15 hacia acá y 2 hacia acá, lo normal es que ponga el sentido de la IA hacia acá, ¿vale? Pero voy a hacerlo al revés, la voy a poner en este sentido, con lo cual casi con total seguridad me va a salir negativa, aunque ya lo he hecho y sé que sale negativa. En este caso de aquí, fijaos que tengo una intensidad de 2 voltios hacia acá y 20 voltios hacia acá. Por tanto, está claro que este sentido va a quedar aquí. Esto lo voy a dejar aquí para que me salga positivo. Analizamos el circuito. Analizamos el circuito y me vaya a dejar ya que realice el análisis rápido. Y el análisis rápido, fijaos, el mismo sentido para las tensiones, luego este signo y este de aquí positivo. Para las tensiones de la resistencia común, ¿vale? Resistencia propia de la malla A. Ya voy a resolver el circuito porque ya se os presupone que habéis hecho unos cuantos problemas y tenéis cierta experiencia, ¿vale? Entonces me voy a ir directamente a obtener estos valores de aquí, ¿vale?
Bueno, el valor de la resistencia común a la malla 1 sería 5 más 10, 15, que es este de aquí. Y el valor de la resistencia común a la malla 1 y a la malla 2 sería de 10. 10 y 10. Y el valor de la resistencia común de la malla 2, 10 más 15 son 25. ¿Vale? Luego esta parte de aquí ya la tenemos. En esta malla de aquí, como sé que la intensidad me va a salir positiva, fijaos que tengo 20 hacia acá y esta de aquí menos 2, que son los 18. Ahora os lo analizo. Y en esta de aquí, como tengo 15 hacia acá y 2 hacia acá, pero el valor de la intensidad no es el que viene, es decir, tengo 15 y esta de aquí, 2 son 17, pero fijaos que este de aquí, este sentido, junto con este de aquí son contrarios, de ahí que venga ese signo menos. Pero como eso todavía no lo entendéis, os lo analizo bien. Fijaos, 15 más 2, 15 más 2, más 10 y A, 10 y B, más 5 y A igual a 0, ¿vale? Dejamos este, lo dejamos aquí, pero como quiero que estos términos me aparezcan positivos, fijaos que quiero que me aparezca el 15 y el valor del 15 y el valor del 10 sean positivos. Lo que voy a hacer es llevarme esto al segundo punto, ¿vale? Sería menos 17. Es decir, puedo dejar 17 menos 15 menos 10. Lo que pasa que para que vea, al ponerlo en forma matricial, esta de aquí, siempre este valor de aquí, el 15 y el 25, intentar ponerlo positivo. Eso implicará que este valor de aquí, este de aquí y este de aquí tengan el signo que les corresponda. En este caso, al poner este 15 positivo, hace que esto sea menos 17. Y esto venía de aquí, fijaos, menos 15 más 2, 17, en sentido antihorario, y he fijado la IA en sentido contrario, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos el sistema de ecuaciones, resolvemos, y me sale que la IA es negativa. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular, os pido que me calculéis la tensión que hay en el punto BC, es decir, esta tensión hacia acá. Y que calculéis la tensión que hay desde A a C. Desde A a C. La tensión que hay desde A a C era hacia acá. ¿Vale? Bueno, para que no os liéis, puesto que me ha salido la intensidad negativa, mirad, tendríamos una opción de trabajar con estas mismas flechas sin cambiarlas en las resistencias y mantener la IA negativa. Mantener esta y esta. Las debidas a IA. Las mantenemos tal cual y hacer los cálculos con menos 2,2. O hay otra opción, hacer los cálculos con 2,2, positiva, y lo único que tengo que hacer aquí es cambiar la intensidad ahora, en vez de venir en sentido horario, fijaos que la pongo en sentido antihorario. ¿Qué me cambia? Me cambia las caídas de tensión debidas a ella, que es esta flecha, ahora va hacia arriba, y esta que aquí viene hacia arriba, ahora aquí va hacia abajo. Es lo único que me cambia. Al cambiar ella, tengo que cambiar las caídas de tensión en las resistencias debido a ella, que son esta y esta, ¿vale? Si lo hacéis así, ya lo único que hay que hacer es trabajar con 2,2. Os compruebo cómo quedaría el sistema de ecuaciones. Fijaos que ahora aquí son contrarias, de aquí que tenga este signo menos y este signo menos. Estas cosas las podréis aplicar a medida que tengáis más experiencia. Resuelvo sistema de ecuaciones y compruebo que me sale lo mismo de antes. Repito, no es necesario hacer esto, lo he hecho para que lo comprobéis. Se cambia, trabajáis con 2,2 y volvéis a redibujar el circuito y cambiáis, como nos ha salido la IA negativa, las caídas de tensión debido a IA, que era esta y esta. Las cambiamos, ¿vale? Fijaos que aquí venían en sentido antihorario y ahora vienen en sentido horario, porque la intensidad que venía en sentido horario ahora va en antihorario, ¿vale? Repito, si no quiero cambiar nada, lo dejo tal cual, estos sentidos tal cual están aquí, y trabajo con menos 2,2. Pero para no liaros, os recomiendo al principio, hasta que tengáis un poquito de experiencia, que hagáis esto de aquí, ¿vale? Lo redibujamos y cambiamos esto. Cambiamos la IA, esta y esta. Bueno,
Pues empezamos. Vamos a calcular cuánto vale el potencial del punto que hay entre B y C. Es decir, lo único que tenemos que dibujar, dejadme un segundo que... A ver si lo sitúo. Nada. ¿Cuánto vale el potencial que hay de B a C? ¿Vale? Entonces, mirad, el punto B está aquí y el punto C está aquí. Luego va apuntando hacia B, luego viene hacia acá. Luego, en verdad, el punto hacia de aquí no tengo que hacer ningún cálculo. Estoy viendo que es este de aquí, que son 15 voltios. Es directo, ¿vale? Vamos a ver ahora cuánto vale el potencial de A a C. Potencial de A a C, fijaos. El potencial de AC va mirando hacia arriba. Luego el potencial de AC no es más que la caída de tensión que hay en esta resistencia. Fijaos que si lo dibujáis, si sacamos de aquí una línea y de aquí una línea, como hacemos aquí, y apuntamos hacia A, tengo que VAC menos 5IA igual a 0. Luego, en verdad, VAC es igual a 5IA, es decir, esto de aquí, ¿vale? Que nos sale 11 voltios, perdón. Y de igual manera procedemos con VBA. VBA, que sería todo esto de aquí, es decir, apuntando hacia B. VBA apuntando hacia B, si lo hacemos con esta malla de aquí, sería, fijaos, VBA más 5IA menos epsilon 1 igual a 0. Y nos sale 4 voltios, ¿vale? ¿Qué ocurre si lo hacemos con este potencial de aquí? Si lo hacemos por este camino. Si lo hacemos por este camino, tenemos R2, epsilon 2 y bajamos hacia el punto B, ¿vale? Sería este dibujito de aquí. Entonces, VBA más epsilon 2 menos 15 IB igual a 0. Luego VBA nos vuelve a salir 4. Vamos. Dejadme que hagamos una pequeña reflexión. Fijaos que esto lo hemos hecho, nos ha salido la intensidad negativa, y os he dicho, para no liaros, cambiáis la IA y entonces cambiáis estas dos. Es decir, redibujamos esto y lo hemos explicado. Vale. ¿Qué ocurriría si no cambiamos y sigo trabajando con esto de aquí? Si trabajamos con este de aquí, vámonos a estos cálculos que hemos hecho aquí de potencia, ¿vale? Fijaos que la flecha la dejo hacia abajo y la IA va en sentido contrario. Y me sale negativa. Cuando tengáis un poco más de experiencia, no es necesario redibujar ni hacer nada, porque fijaos que vamos a analizar este caso, que queremos calcular VAC. Entonces tendríamos VAC es esta de aquí, pero recordad que esta flecha venía hacia abajo y la intensidad valía 2,2. Entonces tendríamos VAC menos 5 por IA igual a 0, ¿vale? Perdón, más 5 IA igual a 0, porque esta flecha vendría para abajo. Y en vez de considerar la IA 2,2, la consideramos menos 2,2. Entonces tendríamos VAC más 5IA igual a 0. Y eso nos quedaría que VAC iba a menos 5IA. Como IA valía menos 2,2, menos más nos queda 11. Es decir, no sería necesario, cuando tengáis cierta experiencia, no es necesario que volváis a redibujar el circuito, puesto que lo único que hay que hacer es mantener esta tensión aquí. Y pues cuando calculemos esto de aquí vale 5IA. Luego, fijaos que aquí iba desde el punto A al punto C. Esta de aquí. Esta de aquí, ¿vale? Entonces, fijaos que esta caída de tensión, trabajo con menos 2,2 y me sale lo mismo. No debería de cambiarla, manteniéndola, manteniendo esta de aquí. Aquí trabajamos con 2,2, pero yo aquí trabajo ahora con menos 2,2 y esta va hacia abajo. Esta va hacia arriba. Esta es positiva y esta es negativa. Eso es lo que hace que nos haga lo mismo, ¿vale? Como si aquí dijéramos menos por menos más. Bueno, de todas formas yo os recomiendo que uséis esta de aquí. Termináis, os ha salido la intensidad negativa, la cambiáis y eso implica que todas las caídas de tensión debidas a la IA, que en este caso son esta y esta, cambian.
Bueno, y ahora vamos a analizar ya para terminar un ejercicio, este de aquí, ¿vale? Este de aquí. Bueno, este de aquí no es más que un circuito en el que vamos a ver pilas, vamos a trabajar ya un circuito como el primero que hemos hecho, con pilas reales, ¿vale? Os las dibujo de partida. Pero luego voy a intentar calcular las caídas de tensión que hay en verdaderamente la pila. La pila es todo esto, ¿vale? La pila está formada por una fuerza electromotriz y su resistencia interna. Fuerza electromotriz, resistencia interna. Fuerza electromotriz, resistencia interna. Luego, digamos, los extremos de las físicos de las pilas son desde el punto B, fijaos que esto es un nodo, B, B y B, esto es cable, luego un nodo, aquí hay un nodo. Entonces las pilas van de B a A, de B a C y de B a E, ¿vale? Bueno, vamos a analizar el circuito. Fijaos, aquí tengo 2 voltios de esta pila y 5 voltios de esta. Luego el sentido de la IA, en principio, lo voy a poner aquí para asegurarme la IA positiva. Aquí hay 2 voltios hacia abajo y aquí hay 10 hacia acá. Luego coloco esta de aquí. Y en principio la voy a colocar de esta manera para asegurarme el valor de la IA, de la IB negativa. Puede ocurrir, ya sabéis, lo hemos visto, que nos puedan salir negativas. No pasa nada, no pasa nada. ¿Vale? Es decir, la intensidad va a ir, una de ellas iría al contrario y las caídas de tensiones correspondientes al contrario. Bueno, vamos a analizar la malla A. Empezamos. Bueno, antes de empezar no lo habíamos preparado. Si la IA va en este sentido, en el sentido horario, todas las caídas de tensión. Perdonad, que beba un poquito de agua. Bueno, decíamos, si IA va en sentido horario, todas las caídas de tensión debido a IA, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, es decir, las dos resistencias y las dos internas van en sentido contrario, ¿vale? Pues empezamos en la malla IA. Empiezo por aquí, que es positiva. 5, que es más grande, 5 más 2 menos IA por 20 más 2 más 0,5 y más 0,1. Fijaos que esta era positiva, pues ahora esta y esta de aquí, 1, 2, 3 y 4, negativa. Y la IB, si esta era positiva, fijaos que IB viene hacia acá y hacia acá, en este caso también son positivas, ¿vale? Agrupamos términos, dejamos esto en un miembro y A me la llevo, pasa al otro miembro como positiva y B pasa como negativa. Fijaos que este 22,6 sale de 2 más 20, 22, 0,5 y 0,1, 0,6. Y este valor de aquí de 2,1 sale de 2 más 0,1, ¿vale? Negativo porque llevan sentido contrario. Bueno, vámonos a la malla B. En la malla B, el sentido de la intensidad era esta de aquí, que lo tenía fijado por esta pila. Empezamos, tomamos como positivo este de aquí, luego sería 10 menos 2. Vámonos con la IB. Todas las debidas a IB, fijaos que estaba tomando este como positivo, luego todas las debidas a IB negativo, que son 10, 0,2, 0,1 y 2. 10 y 2, 12 con 3, ¿vale? Negativo. ¿Y qué pasa con estos de aquí? Pues como estoy tomando esto en sentido de las agujas del reloj, esta de aquí y esta de aquí tienen el mismo sentido, ¿vale? IA por 2, IA por 0,1. Luego es positiva. Dejamos esto en el primer término, nos llevamos esta a segundo para hacer que esto nos aparezca como positivo. Recordad que íbamos buscando que las diagonales nos saliesen positivos, este valor de aquí y este de aquí. Por tanto, esto lo dejo aquí, fijaos que este signo tiene que ser el mismo, este valor de aquí, incluido el signo, tienen que ser idénticos, ¿vale? Resolvemos el sistema de ecuaciones y obtenemos ya los valores. Comprobar que os han salido positivos, ¿vale? Vamos a ver los cálculos que hacemos aquí. En principio, este lo vamos a ver bien aquí. Veo bien esto de aquí y necesito ver dónde están las letras. Vale. Vamos a analizar
el cálculo de estas tres tensiones, ¿vale? Vamos a calcular VAB. VAB va apuntando hacia, luego quiero esto de aquí, ¿vale? La flecha va apuntando hacia, ¿vale? VAB tenemos la caída de tensión y la resistencia interna. Es decir, si yo cojo la pila y mido en sus extremos con el polímetro, en principio, si el circuito está, si lo tenemos abierto y no circular, es decir, si esta pila la mido fuera del circuito, su caída, la caída de tensión que hay aquí es cero, es decir, sin estar conectada. Y si mido aquí con el polímetro, tendría 5 voltios. ¿Qué ocurre en la realidad? Que cuando circula una caída de tensión, cuando circula una intensidad, se produce una caída de tensión. Luego esta tensión de aquí es un poquito menor, dependerá de esta intensidad y de esa resistencia, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Luego tengo que VAB son 5 menos IA por 0,5. Es lo que me sale 4,812. Es decir, se ha producido aquí una pequeña caída de tensión y ya no tenemos aquí los 5, ¿vale? Bueno, vámonos a CB, a la segunda pila, de igual manera, ¿vale? Apuntando hacia C. Apuntando hacia C. Apuntando hacia C y cuidado que aquí tenemos dos resistencias, cuidado con ello, que tenemos dos resistencias, dos caídas de tensión debido a esta resistencia, que en verdad una sola caída de tensión, que nosotros lo vamos a considerar teniendo en cuenta el efecto de la caída de tensión debido a IB y la caída de tensión debido a I. Entonces analizamos VCB más 2 más esta de aquí, 0,1 por IB, menos 0,1 por I. Y nos sale 2,033 voltios. Entonces, fijaos que en principio, si ponéis aquí, diréis que cómo me vas a dar una caída de tensión más grande que la que hay en la pila, ¿vale? O sea, aquí hay una caída de tensión de 2 como consecuencia de que esta caída de tensión es mayor que esta de aquí, lo que va a hacer es que esta tensión en los extremos de la pila sea menor, ¿vale? Tendríamos que analizar esto y si analizamos esto nos vamos a encontrar lo siguiente. Mirad, esta caída de tensión viene hacia acá. Sin embargo, la intensidad que hay aquí sube hacia arriba, puesto que IB, IA baja e IB sube. Como IB es mucho mayor, la intensidad que circula al final por aquí es IB menos IA. Fijaos, cuando tengáis una pila en el cual la intensidad que por ella circula vaya en sentido contrario, eso no es una pila. Esto de aquí, esta fuerza electromotriz, no es la fuerza electromotriz debido a una pila. Eso es un motor. Esto de aquí es el motor eléctrico con el que trabajabais en proyectos. Es un motor eléctrico de corriente continua, repito. Fuerza electromotriz hacia abajo y intensidad en sentido contrario. Cuando eso ocurre, estamos frente a un motor. Fijaos aquí. Fuerza electromotriz hacia arriba, intensidad hacia arriba. Fuerza electromotriz hacia abajo, intensidad hacia abajo. Esto es una pila y esto es una pila. Pero en este caso, fuerza electromotriz hacia abajo, intensidad hacia arriba. En este caso es un motor. ¿Qué es lo que ocurre? Que sus extremos tengo, debido a estas caídas de tensión y que una es más grande que otra, no se restan. No le está restando a la fuerza electromotriz, sino que una de ellas, esta, es mayor que esta. Y por poquito que sea, se suma. Y es lo que hace que me dé 2,0339. Por tanto, no alarméis, ¿vale? No es algo que vaya en contra de la física. Estamos en un dispositivo que en vez de producir corriente eléctrica, su potencia sería negativa. Luego tengo que tener cuidado cuando hagamos potencias con este elemento. ¿De acuerdo? Repito, pila y en principio he puesto una pila, pero la había puesto de tal manera que nos encontrásemos con un caso nuevo. Y esto en verdad es un motor. Pero para efectos de cálculo ustedes no tienen que hacer nada. Simplemente que no se alarmen con esto. Y consideren que esta intensidad que viene aquí, IB, que es mayor que esta que IA, al final se mantiene hacia arriba y por el criterio de signos convencionales que estamos tomando, esta fuerza electromotriz va hacia abajo. Al llevar signos contrarios, es un elemento que la potencia, es un elemento que consume potencia, luego es negativa.
¿vale? Bueno, vámonos a la tercera. En la tercera hemos visto que la intensidad baja, la fuerza electromotriz baja, luego es una pila. Es decir, la caída de tensión que hay entre sus extremos sería esta de aquí menos esta caída de tensión de aquí, ¿vale? Luego no serían los 10 voltios, sino 9,857, ¿vale? Bueno, nos queda calcular estas caídas de tensión, ¿vale? Que son las caídas de tensiones que se producen en la resistencia. Vamos con el caso de VAD. VAD menos IA por R1. Luego esta caída de tensión es positiva. 7,52. VCD es la resistencia 3, la que hay en el medio. ¿Qué es lo que he hecho? Pues calcular la I3. Recordar que la I3 no es más que la IB menos la IA. Entonces, VCD menos I3, que no es más que IB menos IA, por R3 igual a 0. Luego también me sale positiva. Y la ED, la caída de tensión que se produce en la resistencia 2, menos IB por R2, perdón, no, VED más IB por R2 igual a 0, luego es negativa, ¿vale? Y hemos calculado de esta manera las caídas de tensión que se han producido aquí, aquí y aquí, ¿de acuerdo? Bueno, importantísimo este nuevo concepto que os he metido aquí, ¿vale? El concepto es el circuito equivalente de un motor de corriente continua. Este elemento no aporta energía al circuito, está consumiendo energía. Al consumir energía, no os extrañéis cuando os encontréis al hacer cálculos que esta caída de tensión aquí sea mayor de 2 voltios. No es magia ni muchísimo menos. ¿De acuerdo? Es decir, un elemento que consume potencia. Este aporta energía y este aporta energía. ¿Qué ocurre si los dispositivos físicos, nosotros montamos este circuito y cogemos 3 resistencias, una pila y una pila? Y cojo otra pila. Olvidaos del motor con el que hacéis las prácticas y cojo otra pila. Si esa pila la conozco en esta disposición, lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo es descargarla totalmente. Vamos a hacer una disposición horrorosa. Entonces este circuito tiene sentido cuando esto sea un motor, un elemento que consuma energía. Recordar que en electrotecnia los motores, al final, un motor físico, lo que hacemos es un equivalente y un motor en corriente continua. En principio me vale, el modelo más simple es este de aquí. Una fuerza electromotriz y una resistencia interna. Dejadme que os diga que en esta pila y en esta pila la caracterizamos por su fuerza electromotriz. Cuando hablamos de motores, en principio esto es una fuerza electromotriz, pero fijaos, si la tensión baja y la intensidad sube, a esto se le llama fuerza contraelectromotriz. Luego, en verdad, hay una manera de analizarlo también con un signo negativo, pero nosotros nos olvidamos. Esto sería un motor, por tanto no cabe hablar de fuerza electromotriz, sino de fuerza contraelectromotriz, porque la intensidad de la tensión es sentido contrario. Esto es una pila porque la fuerza electromotriz y la intensidad llevan el mismo sentido. Es nuestro criterio de signos convencional, ¿vale? Bueno, chicos, con esto os he explicado estos 3 nuevos circuitos, ¿vale? Y lo que voy a hacer para la semana que viene, como en esta semana era el lunes y el martes, eran festivos, no he querido, lo único que os he dejado es que analicéis el vídeo que había y ahora os voy a subir este, ¿vale? Lo que sí que os voy a poner ya para la semana que viene es un problema, y el problema que os voy a poner para la siguiente semana, lo que he hecho ha sido también añadirlo al final del circuito 0, ¿vale? Me vais a hacer este circuito mixto. Fijaos que tiene, aquí la tabla cogéis las 3 resistencias, puesto que solamente hay 3 resistencias, os he puesto un circuito mixto, perdón, un circuito con 3 resistencias, lo vais a analizar por la ley de Maya. Las pilas las he tomado como pilas ideales, ¿vale? No tienen resistencia interna, ya haremos otros con resistencia interna. Y lo que quiero es que me calculéis las intensidades de malla y que me calculéis la intensidad 1 y la intensidad 2, si queréis, más que la 1 y la 2, aunque yo lo he hecho ya con la 1 y la 2, es esta de aquí y esta de ahí. De aquí la IA y la IB. IA IB, ¿vale? Le llamáis a esta IA y a esta IB, ¿vale? Cada uno coge R1
R2 y R3, los valores estos de aquí. La R4 en principio mismo no la necesitáis, ¿vale? Lo tenéis al final del circuito 2. Este fue el último, este es el mixto 2. He añadido esto, he borrado el archivo que hay en la web y os he subido este, ¿vale? Guardamos y dejadme que os enseñe otra cosa. Este ya lo hemos visto, lo he añadido a estos tres nuevos circuitos al archivo circuito 1. He borrado el que había en la web y he añadido estos tres circuitos con el mismo archivo. Ya os lo he actualizado, ¿vale? Entonces lo que os quería enseñar era esto, ¿vale? El circuito mixto 1, los valores que os salía cada uno para la corrección ya os lo había dado, y el circuito mixto 2 también os lo había dado. Fijaos lo que he hecho aquí en el circuito para calcular mallas. Para calcular mallas, ¿dónde están las intensidades? Aquí, IA e IB. Fijaos que IB, en principio yo lo he hecho y he considerado los sentidos de una manera la que he querido, sin pararme, y me había salido negativo. Vale. ¿Qué ocurre? Pues que voy a seguir trabajando con estos valores negativos. No cambio absolutamente nada. Ahora, y todos los potenciales también. Y con las potencias, lo único que ocurre es que al hacer esto tengo que tener cuidado con esta potencia. Si no tenéis cierta experiencia y llegáis aquí y no le ponéis aquí el signo negativo, fijaos si yo no le pongo ese signo negativo, me saldría esto negativo y me está indicando que la pila 2 es un motor, que no cabe hablar de fuerza electromotriz sino contramotriz, con lo cual cuando hago el balance energético el circuito no está bien. Por tanto, ojo con cuando salgan las intensidades negativas. Dos maneras de trabajar. Una, para calcular todas las tensiones, lo único que tenéis que hacer es mantener, si queréis, el valor de la intensidad de bien, pero no cambiéis los signos de las tensiones. No cambiáis la flecha de las tensiones. O bien, hacéis la intensidad positiva y cambiáis aquellas caídas de tensión debidas a I, ¿vale? Y posteriormente, analizar siempre cuando hagáis un balance energético en circuitos de este tipo, tenéis que analizar siempre lo siguiente. Cuando calculéis las potencias son negativas. ¿Por qué? Porque consumen energía. Mientras que cuando vayáis a, fijaos que le meto aquí el signo menos yo, para hacer el balance energético, ¿vale? Para aplicar, si digamos aquí, Bucherov. Pero cuando estéis en las pilas, ojo, y analizar siempre que la intensidad que circule por la rama donde esté la pila tenga el mismo sentido que la caída de tensión que habéis fijado, porque si no estaríamos en el caso de un motor, ¿vale? Bueno, y a partir de ahí, fijaos que calculo los tres elementos que aportan energía al circuito, que son las tres pilas, y los tres elementos que consumen energía del circuito. Al hacerlo en la hoja de cálculo, teniendo en cuenta que yo esta intensidad no la había fijado y bien, bueno, pues tengo que tener un poquito de experiencia y jugar con los signos negativos. Ese poquito de experiencia se consigue haciendo muchos ejercicios, ¿vale? Balance energético, 0. Como tenéis el vídeo, como he puesto esto de aquí, podéis ir analizando, por ejemplo, Yasin, cuando vaya a hacer el ejercicio, pues coge los tres valores de la R, ¿vale? Estos son los tres valores de las pilas, que son para todos iguales, los podía haber puesto aquí y fijarlos con coordenadas absolutas, ¿vale? Y aquí tenéis los cálculos ABC, AB, resistencia propia de la malla 1, resistencia propia de la malla 2, término independiente. Resistencia propia de la malla 2, resistencia común, fijaos que sale el 13 y el 13, el 20 y el 20, resistencia común de la malla 2, resistencia común de la malla 1 y la malla 2 y resistencia propia de la malla 2, ¿vale? Y el término independiente de la segunda malla. Y así para todo. Esto sería nuestro sistema de ecuaciones. Bueno, posteriormente lo que he hecho ha sido crear aquí, resolver el sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Para ello he utilizado el método de Cramer, que lo estudié el año que viene. Fijaos que el denominador, fijaos aquí que el denominador de este cociente y el denominador de este cociente siempre va a ser el mismo, puesto que es el determinante de este sistema de ecuaciones, y lo que hacemos para el caso de la IA y la IB es sustituir en las filas, la fila de los términos independientes por la primera fila, la fila no lo he hecho con columnas. La columna de términos independientes con la primera columna y con la segunda. Repito, esto lo aprenderéis el año que viene en matemáticas, ¿vale?
También lo podría haber hecho por sustitución, igualación, reducción, resolverlo por cualquiera de los tres métodos que conocéis, pero con letras. Y posteriormente lo único que hago es mantenerlo aquí en la hoja, ¿vale? Copiarlo, lo hago una vez, es decir, todo esto lo hacemos una sola vez. En mi caso lo hice aquí con los valores de Yassin y posteriormente los copié para todos, ¿vale? Repito, hemos obtenido el sistema de ecuaciones, lo he calculado y a partir de aquí empiezo a hacer mis cálculos de tensiones. Esto es lo que yo os pido a vosotros. Sin embargo, yo para comprobar que todo está bien, he hecho un cálculo de potencia y compruebo Buchero, ¿vale? Bueno, lo que os decía que como tenéis los valores aquí, a medida que vayáis a hacer el circuito, lo único que tenéis que hacer es ir comprobando que os va saliendo eso. Ojo con esto, ¿vale? Cuidado con esto. Quedaos con los valores y tened cuidado con los signos. En este caso, los signos a ustedes y a mí nos tienen que salir iguales. Pero este signo no tiene por qué salir, a ustedes les puede salir los dos positivos, ¿vale? Bueno, me falta, os voy a hacer un vídeo ya, el siguiente vídeo va a ser el que os haga para terminar de explicar el tema. De todas formas, a mí este año lo fundamental es llegar hasta aquí y a partir de aquí hacer problemas hasta que terminemos el curso. No obstante, voy a aprovechar y vamos a ver algo de cálculo de secciones, de transformadores y algo para terminar el tema, digamos, la parte de teoría y que podéis hacer los ejercicios y actividades que tenéis que subir a ese archivo compartido. ¿Vale? Venga, hasta la siguiente clase. Adiós.